Listo, doctora, ya podemos empezar, ya se está grabando la clase. Ya, bueno, el día de hoy vamos a empezar la clase con la parte de vasos sanguíneos. Ustedes saben que la distribución es inmensa ¿no? En, si la medimos en vasos sanguíneos, tanto en arterias como en venas, ¿no? Y dentro de ellas tenemos la subdivisión que tenemos en los vasos las arterias de gran calibre, de mediano calibre, y las de pequeño calibre, las arteriolas, ¿no? Entonces ahí tenemos, y lo mismo que pasa con las venas también, las venas más importantes de mayor calibre, las de menor calibre, y las vénulas pequeñitas, ¿no? Entonces todas ellas tienen una importancia en la circulación de todos los elementos que en sí, todas las sustancias que consumimos pasan por todas la luz de estos vasos, ¿no? Entonces, por eso que la importancia de estudiarlos y que nosotros vemos la importancia que tiene, por qué tenemos que tener una vida saludable, porque el que mantiene una buena circulación, ¿no? Vamos a ver que tiene que ver con una buena salud, ¿no? Entonces empezaremos diciendo que hay el engrosamiento, lo más importante es de la íntima, ¿no? Y eso está por eso controlado por justamente nuestra dieta, ¿no? Porque todos los alimentos que ingresamos por vía oral van a pasar por la circulación sanguínea. Entonces tenemos y van a pasar por estos vasos. Tenemos que el engrosamiento de esta íntima es lo importante, que sea lo necesario y no exageradamente, ¿no? Debido a un esfuerzo extremo o porque se ha incrementado el grosor por sustancias que no deberían de estar, que muchas veces son grasas, colesterol, ¿no? Entonces tenemos que la lesión vascular va a estar asociada siempre, ¿no? Con la pérdida de las células endoteliales que estimulan el reclutamiento y la proliferación. Ustedes saben que lo importante que son las células endoteliales que están justamente en la parte interna del vaso, ¿no? Que por allí justamente van a pasar todos los elementos de la sangre, ¿no? Los glóbulos Este, rojos, los doc- linfocitos, ¿no? ¿Sí? doctora, disculpe, estoy teniendo un problema para compartir la diapositiva, voy a dejar de compartir un rato, Ya, así me permite, para poder solucionar este temita. ya, ya, ya. A ver. mm, Listo, doctora, ahora sí. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces estábamos diciendo justamente la importancia de esta íntima de los vasos, ¿no? Cualquier lesión vascular va a ser muy importante porque vamos a ver que nos puede llevar a diferentes tipos de patologías. Entonces, la síntesis que tiene de la membrana extracelular, vamos a ver que está más bien asociada al engrosamiento de la íntima que puede afectar al flujo vascular, ¿ya? Entonces tenemos que las células endoteliales están implicadas en la reparación y la migración de las áreas no lesionadas a zonas o a precursores circundantes. O sea, la circulación de la sangre va a ir en la parte interna por donde están las células endoteliales, mientras que el engrosamiento que puede tener un vaso va a depender del engrosamiento de esa íntima, que va a afectar el flujo vascular porque la arteria se va a hacer más gruesa y más, menos facilidad para poderse relajar, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí en esto vamos a clasificar, ¿no? También la variedad de vasos que existe, ¿no? Y la siguiente, vamos a ver que estos trastornos vasculares, ¿a qué se van a deber? A que puede haber un estrechamiento de los vasos con isquemia de los tejidos que van a ser irrigados por dichos vasos. Entonces, el estrechamiento de la luz del vascular nos va a dar un problema de isquemia, o sea, va a llegar menos aporte de sangre, o sea, de glóbulos rojos, de todo, y aporte de oxígeno, ¿no? El daño
también es otro que va a haber por revestimiento del endotelio. O sea, puede haber en la parte endotelial una trombosis, la obstrucción de sangre que se acumula, ¿no? Se solidifica y interrumpe al pasaje de sangre. Otra puede ser la debilidad de las paredes vasculares. O sea, las paredes vasculares se hacen muy delgadas, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocasionar? Una ruptura. Esa dilatación va a ocasionar una ruptura. Lo que más adelante lo vamos a estudiar como neurismas, ¿no? Luego, otro problema que puede haber es que contribuye a la patogenia de algunas enfermedades como es la aterosclerosis, la hipertensión y la diabetes, ¿ya? Ahora, los tipos de vasos. Vamos a ver que ya les dije, hay arterias, venas y capilares. Tenemos que las arterias son las encargadas de llevar la sangre del corazón a los órganos, ¿no? Hacia el pulmón, hacia el riñón, ¿no? Transporta oxígeno y nutrientes. Por eso nosotros en la mañana cuando nos levantamos debemos hacer respiraciones, 3 respiraciones muy profundas y luego expiración. ¿Por qué? Porque al llegar el oxígeno está transportándose a través de los vasos a todos los órganos, ¿no? Luego tenemos las venas. Las venas también tenemos que guiar sangre de los órganos al corazón. O sea, de los diferentes órganos y pulmones va hacia el corazón, ¿no? Y los capilares tenemos que su origen es la división de las arterias en ramas pequeñitas, ¿no? Y muchas de ellas llevan justamente así de pequeñitas los nutrientes que van a llevar oxígeno y pasan células sanguíneas, ¿no? A pesar de el pequeño espacio que tienen los capilares, ¿no? Imagínense los capilares del ojo, ¿no? Son muy pequeñitos y sin embargo llevan oxígeno y sangre para irrigar esos capilares, esos vasitos. Luego tenemos nosotros, ¿a qué le llamamos nosotros vasculitis? ¿No? ¿A qué llamamos vasculitis? La vasculitis va a ser un grupo de enfermedades que se caracterizan porque va a haber una inflamación de los vasos sanguíneos que van a tratar pues de determinar una obstrucción, un daño, ¿no? Del flujo de sangre al, al órgano, a los diferentes órganos que los afecten, ¿no? Luego tenemos que la vasculitis sistémica puede ser de grandes vasos, de medianos vasos o de pequeños vasos. Y ahí es donde vamos a estudiar los tipos de vasculitis. Los vasos grandes son las arteritis de la temporal, la arteritis de Takayasu y los granulomas, ¿no? Con granulomas. Y los vasos medianos vamos a tener que es la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki o la no granulomatosa. Mientras que los vasos pequeños vamos a tener que es la granulomatosis de Wegener, que es granulomatosa, la poliangiitis microscópica no granulomatosa, la púrpura de Heno-Schönlein no granulomatosa, ¿ya? Dentro de las anomalías congénitas, vamos a ver que pueden haber vasos anómalos, aberrantes, o puede haber duplicación de algunos vasos, ¿no? Esto se ve generalmente y es muy importante en la etapa fetal o neonatal. Quiere decir que en el momento de que se empezó la distribución de la circulación, hubo algunos errores por los cuales se tiene doble vasos. Puede haber una persona que incluso tiene también una anomalía del órgano. A veces tenemos que tienen dos riñones en un lado y 2 riñones en otro lado. Entonces puede haber también doble arteria, ¿no? Entonces esas son duplicaciones que se deben a alteraciones congénitas, ¿ya? Luego los aneurismas. También tenemos que los aneurismas, que hemos dicho, esas dilataciones de los vasos, son aneurismas en fresa, se deben a zonas de debilidad focal o congénita en las paredes de los vasos, que pueden haber, hemos visto, hay aneurismas en fresa en los niños recién nacidos que se pueden presentar en la carita, en la zona facial, ¿no?
Luego tenemos que la fístula arteriovenosa, que también es una complicación anómala entre una arteria y vena, ¿no? Que puede existir y que existe a veces ya voluntariamente por el ser humano cuando hacemos diálisis. Ahí tenemos que hacer la fístula arteriovenosa. Si no, no existe, ¿no? Al menos que nazca el niño con este problema que ya sabemos que es congénito, ¿no? Entonces, eso tenemos en cuanto a esta parte. Ahora, ¿qué decimos dentro de estos vasos? ¿Qué va a haber? Va a haber células epiteliales, va a haber células del músculo liso, ¿no? Pero cada cual tiene su función, ¿no? Tienen múltiples funciones, las cuales va a ser importante para que puedan trasladar la sangre por dentro de sus cavidades de estos vasos. Entonces vamos a ver nosotros justamente que hay muchos mediadores también químicos que influyen en esto, como es, por ejemplo, en la inflamación, vamos a tener que hay mediadores. ¿Quiénes van a ser la interleuquina? Interleuquina 1, interleuquina 6, van a ser mediadores. Dentro de ellas también tenemos la molécula de adhesión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que frente a una inflamación, algunos elementos de la sangre se van a adherir, van a tratar que se adhieran hacia la pared, ¿no? Pero también podemos tener otras que son al contrario, pueden ser de la matriz extracelular, y ahí ¿quién va a estar? El colágeno y los proteoglucanos, que es lo que le dan solidez al vaso sanguíneo. Por eso es muy importante el colágeno que consumamos en nuestra dieta, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos fuerza, fortaleza en los vasos sanguíneos, en los músculos, ¿no? También en la piel, es lo que le va a dar cierta solidez, ¿ya? Entonces también tenemos otros que más adelante los veremos también como factores influyentes, ¿no? Entonces, las células epiteliales tienen funciones. ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son funciones? Acuérdense bien, preguntas. ¿Qué hace la célula epitelial? Metabolismo de hormonas. 2, transferencia de células. Ellas van a transferir algunas células, ¿no? Por el torrente circulatorio dentro de los vasos van a facilitar. Hay luego conservación de la interfase no trombógena. Sabemos que, ¿qué es lo que van a hacer estas células epiteliales? Van a evitar que se pongan pues y se adosen todos por ejemplo, los glóbulos rojos y se hagan un trombo. Lo van a evitar. Hacen que circulen más bien, ¿no? Porque ahí hay dos fuerzas muy positivas y negativas dentro de los vasos, ¿no? Entonces las células epiteliales son las que favorecen más bien que se traslade, ¿no? Todos los elementos que pasan, líquidos que pasan por dentro de los vasos. Luego tenemos la modulación del flujo sanguíneo y resistencia vascular. También tiene su importancia. O sea, el flujo con la fuerza de la cantidad de sangre que va a pasar, la va a modular los vasos sanguíneos si son de gruesos o los principales, o los de mayor calibre o los de menor calibre. Y si no, van a resistir. Por eso que la importancia que tiene esta modulación en la actividad física que hace la persona. Por ejemplo, un atleta, sabemos que la cantidad de oxígeno y sangre que va a estar en ese momento, ¿no? En actividad es bárbara porque está en una actividad exigente, ¿no? De correr, el corazón también lanza, pero no es lo mismo cuando él está, por ejemplo, en reposo, ¿no? Va a haber menos, el flujo de sangre no va a ser con tanta fuerza, va a ser más lento, ¿no? Luego, regula también reacciones inmunológicas, inflamatorias y el control de crecimiento de otro tipo de células, como las del músculo liso. Evita que todo se mantenga y el músculo liso no cada vez no incremente porque sabemos que se va a disminuir la luz del vaso, ¿no? También tiene esa fuerza. Pero vamos a ver que muchas veces se vence porque hay otros mecanismos que producen ese daño y esa agresión, ¿no? Otras propiedades, ya hemos dicho, antitrombóticas, o evita que se quede la sangre detenida, ¿no? Y se haga trombos. Ahora, ¿cuáles son las funciones importantes del músculo liso que tiene, ¿no? Justamente también
su importancia. Acá el músculo liso y el músculo estriado que vamos a existir, pongamos en el corazón, y el músculo liso en otros vasos sanguíneos, vamos a ver qué funciones tiene de vasoconstricción y de vasodilatación, ¿no? Tiene también síntesis de diferentes tipos de colágeno, como la elastina y los proteoglucanos, ¿no? También tenemos que la elaboración de factores de crecimiento de las citocinas y la actividad migratoria y proliferativa. Esas son sus funciones del músculo liso, ¿no? La siguiente tenemos también que hay promotores. Los promotores de las actividades. Ahí tenemos al sulfato de parán, al factor relajante del ácido nítrico, ¿no? Luego tenemos el endotelio en sí, el factor endotelial, el interferón gamma, el factor beta transformador del factor de crecimiento. Luego tenemos el factor relajante del ácido nítrico. Ah, no, está bien, ya lo dijimos. El endotelio. Y luego tenemos el interferón, el factor B de transformador de células beta. Entonces tenemos aquí, estos son los promotores y tenemos luego otros también dentro de estos, de esta actividad del músculo liso. Tenemos también a otros factores que van a intervenir en la actividad de los vasos y que por qué se va a producir unas alteraciones, ¿no? Que nosotros ya le hemos estudiado y que tienen que ver con la presión arterial, ¿no? Es la aterosclerosis. Que la aterosclerosis es una alteración que se produce en los vasos. Generalmente la base de estas enfermedades de aterosclerosis va a ser las enfermedades coronarias, cerebral, vascular periférica, y en el mundo occidental vamos a ver que causa morbilidad, generalmente por una cardiopatía isquémica, o puede ser la aterosclerosis aórtica, puede ser a nivel carotidio, y todas ellas van a llevar hacia la muerte cerebrovascular. Entonces, por eso que la importancia que tiene que nosotros estudiemos los vasos sanguíneos, que son nuestras carreteras internas, las que van a llevar dentro de ellas el contenido de sangre y todos los elementos que consumimos, ¿no? En la dieta. Entonces, sigue siendo pues los vasos una vital importancia para nuestra vida, ¿no? Tenemos que influyen muchos factores de riesgo y por eso los estudiamos. ¿Por qué se ha controlado al ser humano en cuanto a la alimentación? Tiene que ver que no consumo de muchas grasas y sobre todo de colesterol, ¿no? Poca, o sea, disminución de la dieta en grasas. Luego, porque se ha eliminado el consumo del tabaco, porque también afecta tremendamente a tener problemas de aterosclerosis. Luego, también tiene un factor hereditario. Hay personas, hay grupos familiares de por sí que sí, sobre todo, por ejemplo, en la raza morena, la raza negra, tiene mucha tendencia a tener problemas de aterosclerosis y problemas al corazón, ¿no? Porque por herencia desciende este tipo de alteración, ¿no? Luego tenemos la edad. La edad también es muy importante porque ya ustedes saben que para que haya, pongamos, un ateroma, no se produce en un bebé, se produce en personas ancianas o mayores. ¿Por qué? Porque es a través de los años de una dieta mal llevada, de una conducta, ¿no? En los cuales no ha tenido cuidados de el consumo de sus alimentos, el cuidado de la vida física, en el que uno tiene que hacer actividad, y también eso le suma ya un desgaste tremendo a la edad, ¿no? La edad avanzada. Luego tenemos el sexo. También el sexo generalmente a quienes afectaba
afectaba a los que tienen una vida sedentaria, aquellas personas generalmente afectaba a varones por el estrés que se sumaba también, y las mujeres en menor proporción. Pero hoy en día se puede decir que aterosclerosis sufren tanto hombres como mujeres, porque las mujeres también se han sumado a muchas labores y funciones, no solo de tareas del hogar, sino del trabajo, y también están sometidas al estrés, ¿no? Y también es un factor que causa este tipo de enfermedades. ¿Qué tenemos que decir dentro de la patogenia que va a ocasionar esa aterosclerosis? Lesión disfuncional endotelial. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la permeabilidad vascular, ¿no? Y luego tenemos que otra, ¿qué va a pasar? Aquí y va a haber adhesión de leucocitos y neutrófilos. O sea, si aumenta la permeabilidad vascular, los leucocitos y neutrófilos se van a adherir a las paredes del endotelio, ¿no? Luego, acumulación de lipoproteínas. Vamos a ver que dentro de estas lipoproteínas generalmente van a ser las LDL en la pared vascular, ¿no? No las de mayor peso, sino las más agresivas, las LDL, no las HDL, ¿no? Las de bajo peso molecular. Entonces tenemos luego la adhesión de monocitos al endotelio. Entonces, en esa adhesión, ¿qué va a pasar? Va a estar luego seguida de esta migración a la íntima, va a haber una transformación en macrófagos y se van a formar las células espumosas que nosotros hemos visto muchas veces en las láminas, ¿no? De práctica, ¿no? Las células espumosas, esas son, ¿no? Que se van a encargar de migrar a la íntima y transformar a esos macrófagos en células espumosas, ¿ah? Que van a tener tejido adiposo. Luego tenemos la adhesión plaquetaria. Entonces, si hay aterosclerosis, va a haber plaquetas que se van a adherir y van a llevar luego a qué? Al trombo, ¿no? Luego, la liberación de factores de plaquetas. Aquí también se da macrófagos y células parietales que van a estar activadas en la capa media para la liberación de esos factores de plaquetas. Luego tenemos la proliferación de las células también miepiteliales y producción de la membrana extracelular, ¿no? Y va a haber reclutamiento de los linfocitos T. Luego vamos a ver que hay también acumulación de lípidos a nivel extracelular como macrófagos y como células miepiteliales también. Luego también tenemos la calcificación de la membrana extracelular con desechos necróticos. Estas calcificaciones son las que nosotros vamos a encontrar en las tinciones de color medio morado, ¿no? Como si fueran depósitos de calcio, ¿no? Entonces, eso va a pasar en la aterosclerosis, cuando ya está en etapas más avanzadas, ¿no? La placa aterosclerótica tenemos que también a tener células, ¿no? Que van a tener, generalmente son los macrófagos y linfocitos. En la membrana extracelular vamos a tener también el colágeno, las fibras elásticas y los proteoglicanos. Luego vamos a ver que también hay linfocitos que van a estar intracelulares y extracelulares. Y las calcificaciones que van a haber en las placas en fases muy avanzadas. O sea, para que haya una calcificación quiere que, pasó mucho tiempo ese paciente con problemas en vasos sanguíneos, de aterosclerosis, y al final se culminó en calcificación, ¿no? La placa de los ateromas también son susceptibles ¿a qué? A que puede haber una ruptura, una ulceración y erosión de la superficie y puede producir una trombosis. Otra, que hay una hemorragia dentro de la placa. Otra, que hay una ateroembolia.
Entonces se forma una obstrucción, forma un émbolo y obstruye, ¿no? La luz vascular. Otra, que haya la formación de neonegrisma. Entonces, ha debilitado las paredes del vaso sanguíneo de tal forma que están muy delgaditos y se ha dilatado la luz vascular, ¿no? Otra, tenemos que haya consecuencias de la enfermedad aterosclerótica. Tenemos que hay infartos de miocardio, ¿no? Estenosis aterosclerótica y otra, que haya cambio agudo de la placa. Puede haber una ruptura, una fisura, una ulceración o una hemorragia, ¿no? La siguiente. Tenemos también ahora que describir un poco por las vasculitis. ¿Qué va a pasar con las vasculitis? Es una inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos. Tenemos que estas pueden ser, ¿no? Dependen del lecho vascular afectado, o sea, en qué vasos sanguíneos son los afectados. Si están a nivel sistema nervioso central, si están a nivel del corazón, o sea, depende dónde se está produciendo la inflamación, o si esta se hizo ya generalizada, ¿no? Tenemos que hay signos y síntomas que nos van a indicar más o menos el problema que está pasando en ese órgano, en esa zona, que va a ser fiebre, mialgias, artralgias, dolor general, ¿no? Entonces, hay dos mecanismos patógenos en la vasculitis, que son la inflamación inmunomediada y la invasión directa de las paredes vasculares por patógenos infecciosos. Las dos, ¿no? Entonces, en la vasculitis no infecciosa, vamos a tener que hay depósitos de inmunocomplejos. Va a haber anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, anticuerpos contra las células endoteliales y va a haber linfocitos T autorreactivos, ¿ya? Entonces aquí ustedes al costado ven una imagen miran cómo hay una pequeña alteración de los vasos que se ven como lesiones, ¿no? Puntiformes, rojizas, de distribución en miembros inferiores, ¿no? La siguiente, vamos a ver las vasculitis. La siguiente, las vasculitis asociadas a inmunocomplejos. La siguiente. Entonces vamos a ver que en la vasculitis por inmunocomplejos, la siguiente, vamos a ver que se observan trastornos inmunocomplejos como el lupus eritematoso. La siguiente, Dieguito. Es, La ¿Cuál es, siguiente, doctora? la Es este de siguiente, acá que dice por no, la inmunocomplejos, ¿no? siguiente, sí, asociado a inmunocomplejos. Ahí está. Los Ese es. anticuerpos tenemos asociados a inmunocomplejos. Tenemos que se observa inmunocomplejos como cuáles, como el lupus, no, esta no es, como el lupus eritematoso sistémico. Ahí está, ajá, ya. Tenemos aquí en este trastorno vascular está el lupus eritematoso sistémico asociado a la producción de autoanticuerpos. En muchos casos vamos a ver que hay depósitos de antígeno anticuerpos que son escasos, pero el depósito de estos inmunocomplejos se van a asociar a qué? Generalmente, ¿por qué? Se asocian a que hay una vasculitis por hipersensibilidad a ciertos fármacos. Por ejemplo, la penicilina, a los actenos, que se unen por proteínas séricas, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, la streptocinasa, ¿no? Que es una proteína extraña que produce un inmunocomplejo. Las manifestaciones clínicas pueden ser desde leves hasta mortales y siempre se considera hipersensibilidad a fármacos. Puede haber otro tipo de vasculitis, la vasculitis secundaria a infecciones. Ahí tenemos los anticuerpos antimicrobianos
que pueden formar inmunocomplejos y que estos van a ir justamente a circular y luego se van a ir a depositar en las lesiones vasculares. Ahí tenemos, por ejemplo, la panarteritis nodosa o la hepatitis tipo B, ¿no? La siguiente. Ahí sí tenemos los anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos. Y aquí tenemos que algunos pacientes con esta vasculitis van a presentar anticuerpos circulantes que reaccionan con los antígenos citoplasmáticos de los neutrófilos, los cuales están denominados como las siglas ANCA, ¿no? Entonces los ANCA son un grupo de autoanticuerpos dirigidos contra las enzimas de los gránulos de los neutrófilos, los lisosomas de los monocitos y las células epiteliales, ¿no? Entonces vamos a ver que estos anticuerpos ANCA son marcadores de diagnóstico. Su título refleja gravedad clínica. En latencia van a ver que están elevados, ¿no? Y quiere decir que hay recidiva de enfermedad. Existen también dos anticuerpos, ¿no? Citoplasmáticos, ANCA. Tenemos que el ANCA-C son anticuerpos citoplasmáticos y el ANCA-P son anticuerpos perinucleares, ¿ya? La siguiente. Aquí tenemos que, ¿qué va a pasar en esta vasculitis? Se van a formar las antiproteinasas 3, ¿ya? Hacia los anticuerpos nucleares, de neutrófilos. Entonces vamos a ver que se va a agregar una proteína, que es la proteína 3, ¿ya? Entonces tenemos tanto la antiproteinasa más la proteinasa 3. Son componentes de los gránulos acidophílicos de los neutrófilos, ¿ya? Entonces vamos a tener que estos anticuerpos que están asociados a P3 se van a asociar a un tipo de patología que se llama la granulomatosis con polivasculitis, ¿ya? Luego tenemos que la antimieloperoxidasa, que también es un componente de los gránulos azurófilos de los lisosomas, van a estar implicados en la generación de radicales libres de oxígeno. Los ANCA van a activar a los neutrófilos directamente, estimulándolos y van a liberar una especie de especies reactivas, pero de oxígeno y de enzimas proteolíticas, ¿ya? Y tenemos que estos mecanismos en sí de estos anticuerpos ANCA se deben generalmente a fármacos de antígenos antimicrobianos, a infecciones, porque eso es la exposición de estas endotoxinas que van a producir inflamación, ¿no? Y dan las citoquinas que van a ser, ¿no? Factores de necrosis tumoral, luego que regulan el alza o la expresión de la superficie de los neutrófilos y otros tipos celulares como la proteína 3 y la MPO, que es de la membrana. Es una membrana proteíno oxidasa, creo que es. Entonces, alteran tipos celulares de las proteínas y tenemos que estos anticuerpos van a reaccionar con estas células activadas por citocinas y causan lesiones a las células epiteliales y también a los neutrófilos, ¿no? Tenemos la siguiente que también ver que los neutrófilos van a estar activados por estas células ANCA, ¿no? Por estos anticuerpos, que van a provocar una lesión celular y van a liberar el contenido de estos gránulos, ¿no? Y especies reactivas del oxígeno. Estos anticuerpos no liberan autoanticuerpos, no liberan inmunocomplejos circulantes, por lo tanto, las vasculitis ANCA son llamadas pausi-inmunitarias, ¿no? Entonces vamos a ver que hay anticuerpos también
contra las células endoteliales. Miren. Entonces, los anticuerpos de células endoteliales van a ser inducidos por anomalía en la regulación inmunitaria y que puede predisponer a ciertos tipos de vasculitis, como es la enfermedad de Kawasaki, que le afecta generalmente a los niños, ¿no? La arteritis de las células gigantes, que también es un tipo de alteración que va a ocurrirse en la zona temporal y generalmente afecta más a varones. Luego tenemos que es una inflamación en sí, ¿no? Crónica granulomatosa de la arteria del tamaño, de gran tamaño, la arteria de gran tamaño, ¿no? Y también afecta arterias de gran a pequeño tamaño, ¿no? Que generalmente están en las arterias en la cabeza, ¿no? Las arterias que van a ser afectadas son las de la cabeza. Y dentro de ellas tenemos también la zona temporal, ¿no? Entonces, esto es una vasculitis de los ancianos, de las personas mayores, que pueden afectar también a las arterias vertebrales o también la arteria oftálmica, con presencia de células gigantes como respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T frente a un antígeno de la pared vascular, ¿ya? Entonces tenemos que se puede también producir un engrosamiento de la íntima que reduce el diámetro luminal, ¿no? La siguiente va a reducir el diámetro luminal en la membrana elástica interna y va a haber fragmentación de infiltrado de los linfocitos T, CD4, CD8, más que el CD8 y macrófagos, ¿no? Tenemos que, ¿cuáles van a ser los síntomas que van a presentar? Fiebre, fatiga, pérdida de peso, dolor facial o cefalea, con pérdida de la visión. Luego vamos a tener otro tipo de alteraciones que vamos a conocer como la arteritis de Takayasu. La arteritis de Takayasu también es una vasculitis granulomatosa de las arterias medianas y grandes, ¿ya? Tenemos que pueden ocurrir molestias oculares, debilidad del pulso en las extremidades superiores. Y es por engrosamiento fibroso transmural de la aorta, del callado aórtico o grandes vasos. Y va a producir una estenosis luminal de las ramas. Por lo tanto, vamos a ver que este paciente no tiene problemas, ¿no?, para percibirse el pulso, ¿no? Tenemos que, sí, es algo muy sorprendente que ustedes van a tomar la presión, no sienten, ¿no?, el latido que uno tiene cuando toma la presión, un latido que empieza y hasta la hora que termina, ¿no?, para medir su presión sistólica y diastólica, vamos a ver que no lo perciben. Entonces, cuando no se perciben esas pacientes, y sobre todo son mujeres, pensar en la posibilidad de una arteritis de Takayasu, ¿ya? Entonces, no es que uno no lo perciba, no lo escuche, sino que algo impide que uno pueda percibir el latido, ¿no? Entonces tenemos que afecta generalmente el callado de la aorta, la arteria pulmonar, arterias coronarias, arterias renales, y va a producir una hiperplasia de la íntima. Luego tenemos otra patología, la siguiente, que es la arteritis nodosa, ¿no? La arteritis nodosa también es una vasculitis sistémica de arterias musculares, ¿no?, de tamaño pequeño o intermedio, ¿no?, pero que afectan normalmente a los vasos renales, viscerales y que respeta la circulación pulmonar. Aquí en esta exposición, lo que importante es que ustedes tengan en claro qué tamaño de vasos son los afectados, ¿ah? Si son de mayor calibre, de mediano calibre o son los más pequeños, ¿no?, las vénulas o arteriolas. Ya, entonces en la poliarteritis nodosa tenemos que se presenta generalmente en pacientes que han tenido una hepatitis B crónica y también para formar esos esos complejos anti, ¿no?, hepatitis, ¿no?, tanto
vemos que generalmente ocurre en pacientes que a veces accidentalmente pueden haber sufrido de haberse contagiado de una hepatitis tipo B, ¿no? Generalmente eso ocurre a veces en algunas enfermeras o alguien que al tratar a los pacientes con hepatitis hay que tener mucho cuidado, si no, el paciente que se contamina puede tener también el riesgo de tener la hepatitis sin que realmente haya sido una hepatitis que ella la ha padecido, ¿no? Pero se ha contagiado y al contagiarse va a padecer la enfermedad y va a formar estos complejos. Entonces tenemos que en la clínica que va a haber isquemia e infarto de tejidos y de órganos. Se asocia a una inflamación que va a ser con necrosis transmural segmentaria de las arterias de tamaño y de pequeño e intermedio incluso, ¿no? Entonces vamos a ver que pueden ser estos aneurismas y o trombosis, ¿no? Se afectan los vasos generalmente del riñón, del corazón, el hígado y el tubo digestivo. ¿Qué va a producir ahí? Ulceraciones, luego va a producir infartos, atrofia isquémica y va a producir hemorragia. Entonces, cuando está en una fase aguda, esa inflamación transmural, ¿no? De la arteria, tiene infiltrado inflamatorio por neutrófilos, eosinófilos y células mononucleares, ¿no? También tenemos que hay necrosis fibrinoide y trombosis luminal. Luego tenemos que hay engrosamiento fibroso de la pared del vaso hasta la zona de la adventicia, que es la zona más externa, ¿no? En la clínica generalmente vamos a ver que los adultos jóvenes son hipertensos, con dolor abdominal y con heces sanguinolentas. Puede haber mialgias, neuritis periférica que afectan a los nervios motores, ¿ya? Entonces ustedes han visto las lesiones que se producen, mire, en miembro inferior que tiene aquí justamente una imagen, como esas lesiones pequeñitas, así, rojizas que se presentan, pueden ocasionar también una serie de alteraciones que puede llevar hasta la pérdida de la vida, ¿no? Entonces tenemos acá la poliarteritis nodosa, miren cómo están ese enrojecimiento de la zona del vaso en los pies, pero cuando nosotros lo vemos a la histología, vemos que esto ocurre, miren, es el crecimiento de un fragmento muy pequeñito, el cual se va agrandando, el enrojecimiento y se va haciendo lesiones, miren, ¿no? Y aquí no hay, es un problema inflamatorio local que se va extendiendo, ¿no? Cada vez. La siguiente. Ahí lo han podido ver, ¿no? Entonces luego vamos a ver la enfermedad de Kawasaki. ¿A qué llamamos enfermedad de Kawasaki? Tenemos que es una enfermedad también aguda, febril, y autolimitada generalmente a los lactantes, a los niños pequeños, ¿no? Está asociado a una arteritis de los vasos de tamaño grande a intermedio. Y generalmente se produce esto en un 80% de patologías, de casos, ¿no? Entonces vamos a ver qué es la afección de las arterias coronarias. Puede generar aneurismas que se rompan dando luego trombosis e infarto. Luego tenemos que también esta vasculitis debe ver siempre la hipersensibilidad retardada dirigida a anticuerpos vasculares con reacción cruzada. Y otra es que puede haber la producción de las citoquinas y la activación de las células de los linfocitos B policlonales que causan autoanticuerpos con células endoteliales, ¿no? Y células del músculo liso, ¿no? Entonces vamos a ver que en la clínica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que va a haber un eritema, la formación de ampollas, luego puede haber también eritema en las palmas de las manos y en la palma de los pies,
ensactema también descamativa en la piel, o que haya una hipertrofia de los ganglios linfáticos cervicales, o que estos pacientes los pacientes que no estén tratados tengan una arteritis, una ectasia realmente de arteria coronaria o aneurismas. La siguiente. También podemos ver aquí que estos pacientes pueden tener una serie de alteraciones en la clínica, ¿no? Y vamos a ver que estos pacientes pueden llevar hasta el infarto, miren, ¿no? Pacientes tratados pueden ser desde una arteritis hasta un aneurisma, una trombosis y un infarto y muerte, ¿no? El tratamiento generalmente se hace con inmunoglobulina sin forma intravenosa y ácido acetilsalicílico. Siguiente. Aquí vamos a tener la polivasculitis microscópica. En la polivasculitis microscópica vamos a ver que estas son vasculitis necrosantes. Dentro de ella tenemos a los capilares, a las arteriolas y las vénulas. La vasculitis leucocitoclástica, vamos a ver que afecta a la piel, a la mucosa, a los pulmones, al encéfalo, al corazón, al tubo digestivo, los riñones y músculo. Imagínense, es extensa, cualquiera de ellos puede afectar. Es frecuente como la glomerulonefritis necrosante o como la capilaritis pulmonar, se van a asociar a trastornos inmunitarios. Y ahí lo tenemos como ejemplo la púrpura Henoch-Schönlein. Después tenemos a la crioglobulinemia y a la vasculitis. Tenemos luego que decir que la otra patología es la granulomatosis con polivasculitis. Esta granulomatosis es es una vasculitis necrosante generalmente, ¿no? Tiene granulomas necrosantes agudos en las vías respiratorias y también en las vías superiores como nariz, como boca, ¿no? Y garganta y los senos paranasales. Tenemos ahí también que decir que las vasculitis necrosantes o granulomatosa a varios órganos puede afectar de mediano calibre y de pequeño calibre. Otras son la glomerulonefritis focal necrosante, que va a dar un aspecto de semilunas. Y otra es que haya la forma generalizada que se asocia a los ojos, a la piel, al corazón, y que hasta el momento vamos a ver que todos estos cambios se van a producir en forma gradual, ¿no? Luego tenemos que la patogenia de lo que es una granulomatosis por vasculitis. Tenemos que aquí está mediada por linfocitos tipo T, hacia microorganismos de agentes ambientales. Otra es que sea avalada por la presencia de granulomas. Entre los granulomas tenemos los ANCA y la proteína 3, que va a estar presentes en realmente en un 95%, ¿no? Vamos a ver que se afectan más en los varones que en las mujeres. Su edad, más o menos promedio, también tenemos que son los 40 años. Pero vemos que estas personas generalmente han tenido sinusitis, han tenido neumonitis unilateral o bilateral, úlceras de la mucosa, iba a nivel nasofaringeo y vamos a ver que generalmente estos pacientes son tratados luego con corticoides
y con ciclofosfamida. La siguiente. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué me sacó? Ay. Ay. ¿Qué pasó? ¿Por qué me sacó? Doctor, ahí se puede observar la diapositiva. No, no me sale. ¿Por qué? Qué raro. A ver, voy a dejar de compartir y lo voy a volver a compartir. A ver si se soluciona. Ahorita, doctora. Tampoco, no sé. Qué raro. Es que es otra. Y ahora sí. Ahí Es está. que me paran llamando también ya. Entonces tenemos, ya, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De la diapositiva. Es una granulomatosis de Wegener. Miren cómo se observan las lesiones en los miembros inferiores y cómo se observa la alteración al microscopio. Miren, hay un vaso sanguíneo y todo el infiltrado inflamatorio que está alrededor, ¿no? Eso es lo que se produce en la granulomatosis de Wegener, ¿ya? Y como dije, ya hay una tríada clásica, ¿no? ¿A quiénes afecta? Ya. Otra que vamos a ver, aparte de estas vasculitis y patologías principales que hemos revisado, vamos a ver qué es un aneurisma. El aneurisma es una dilatación anormal circunscrita de un vaso sanguíneo. Y sus orígenes en este aneurisma pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos. Tenemos que los aneurismas se clasifican según su forma y tamaño. Los aneurismas saxiformes son evaginaciones esféricas y los aneurismas fusiformes es una dilatación que se produce difusa, circunferencial, pero de un tramo largo que varía de diámetros y de longitud. Pueden extenderse al callado aórtico, la aorta abdominal o hasta las ilíacas. Luego tenemos que va a producirse en la patogenia, en estos aneurismas. Vamos a tener que las arterias son sometidas a una remodelación. Pueden ser estas por síntesis, por degradación o por reparación. Entonces acá tenemos una imagen de los tipos de aneurismas, ¿no? Porque va a haber varios tipos. Tenemos aquí el aneurisma sacular, miren, el aneurisma fusiforme y la ruptura del aneurisma, ¿no? Donde aquí lo vemos es, estalló, ahí. Luego tenemos aquí que considerar también qué pasa con estos aneurismas. Puede haber que haya una ruptura parcial o total de la placa, ¿no? Los síndromes coronarios y pueden producirse una embolia. Que hay una vasoconstricción que estimula, ¿no? A los antagonistas adrenérgicos circulantes y a la liberación local del contenido plaquetario. Otro trastorno es que haya una liberación local del contenido plaquetario o trastornos de la secreción de estos factores relajantes de las células endoteliales de óxido nítrico. Y otra que haya mediadores emitidos por células perivasculares. ¿Ya? Entonces, la siguiente. Entonces, los aneurismas de la aorta abdominal. Tenemos aquí que van a estar generalmente asociados a aterosclerosis y en la aorta abdominal, ¿no? Entonces, ¿qué se va a producir? Una placa aterosclerótica de la íntima que va a comprimir sobre la capa media y obstaculiza la difusión de nutrientes y detritos de la luz muscular.
Vamos a ver de esa luz vascular hacia la pared arterial, ¿no? Y se va a producir en la capa media una zona de degeneración, de necrosis, y por último se va a ir adelgazando la pared, ¿no? Entonces vamos a ver que el grosor ya va a ser muy, muy delgada, ¿no? Esa zona. ¿Por qué? Justamente por el problema de esta necrosis y esta degeneración de la capa media del vaso. Y luego vamos a ver que hay una formación de este aneurisma donde hay una producción de las membranas metaloproteinasas por las células inflamatorias, ¿no? Se puede producir generalmente más en varones, tenemos que mayores de 60, la ruptura de un aneurisma es una emergencia porque el paciente va a sangrar en cantidad. Si no se toma medidas, ¿no?, de prevención, el paciente puede morir, ¿no? Entonces tenemos nosotros que, por eso, estar pendientes, ¿no?, de las alteraciones que puedan presentar estos pacientes, ¿no? Entonces estamos viendo que generalmente en la morfología, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Que van a estar situados debajo de las arterias renales o encima de la bifurcación aórtica, ¿no? Pueden ser de tipo aneurisma fusiforme. Miden más o menos 15 a 25 centímetros de longitud. Pueden obstruir los orificios como trombos, arterias renales, mesentéricas, la superior e inferior. Y también hay dos variantes que pueden producir, ¿no?, anticuerpos, ¿no? Esos anticuerpos inflamatorios con fibrosis periaórtica, después una inflamación con inflamación linfoplasmocitario, macrófagos y células gigantes. Vamos a ver que también estos anticuerpos infecciosos, vamos a ver que generalmente están mediadas por microorganismos circulantes, como ocurre en la gastroenteritis o gastroenterocolitis por salmonela, ¿no? La siguiente. Vamos a ver en la clínica que la hemorragia severa es por ruptura de la cavidad peritoneal, ¿no? La obstrucción de la vena, de la rama vascular, vamos a ver que va a provocar una isquemia en el tejido. Ahí tenemos, por ejemplo, en la arteria mesentérica, ¿no? Otra embolia por ateroma, otra es que hay una compresión, ejemplo como la compresión que se produce en el uréter, y luego la masa abdominal. Entonces aquí tienen la imagen de unos de los vasos, ¿no? Como según su calibre y los cambios que pueden producirse, ¿no? La siguiente. Entonces ahí tenemos nosotros la aneurisma de la aorta torácica, que también es otra de las patologías que se ven muchas veces en pacientes mayores, ¿no? Y está relacionado que tienen que tener hipertensión arterial. Tienen una invasión de las estructuras del mediastino. Tienen problemas respiratorios. Tienen una alteración en la deglución. Presentan tos persistente, irritante, generalmente de los nervios laringeos. Luego vamos a ver que puede haber dolor y puede haber una cardiopatía. Y puede producirse luego la ruptura, ¿no? Ruptura. La siguiente. La disección aórtica. Ahí que vamos a ver cuando la sangre se separa de los planos laminares de la media para formar un conducto lleno de sangre en el interior de la pared aórtica. Tenemos que esto afecta más a varones, generalmente entre los 40 a 60 años, pero con hipertensión. Pacientes con alteraciones del tejido conjuntivo, como ocurre en el síndrome de Marfan. Y hay otras complicaciones también. Tenemos que la patogenia de la
hay una hipertrofia del vaso, ¿no? De la vasa vasorum en la capa media por cambios degenerativos en las células musculares lisas. Luego tenemos que en la morfología, ¿qué es lo que vamos a ver? Una degeneración quística de la capa media con macrófagos en la capa ateromatosa. Luego vamos a ver que aquí también, miren en la imagen, esos pequeños vasitos, no tiene título, me lo puse. Ya, estos vasitos, miren, o llamadas las arañas o telangiectasias, ¿no? Las arañas vasculares, miren acá lo que ocasiona, miren esos, los vasos sanguíneos, cómo se han dilatado, ¿no? Que impide su adecuado movimientos y actividades, ¿no? Aquí también tenemos otro para ver, ya, otro para ver también las varices. Así como hemos visto los aneurismas, ¿no? Ahora esos en las arterias, pero en las venas se llaman varices, ¿no? Entonces las varices vamos a ver que pueden ser tortuosas y pueden producir tromboflebitis o flebotrombosis, ¿no? Entonces miren aquí, va a producir luego esto en estos pacientes, ¿no? Ahora en día se operan mucho, pero en sus años anteriores han tenido muy severas consecuencias estos pacientes que tenían, ¿no? Estas varices. Luego tenemos que los tumores vasculares, ahí tenemos en los tumores vasculares malformaciones congénitas del desarrollo y proliferaciones vasculares reactivas. Tenemos la angiomatosis basilar y hemangiomas. Las derivadas del endotelio tenemos que son las hemangiomas, los linfangiomas y los angiosarcomas. A partir de las células vamos a ver que se sostienen, que rodean a los vasos sanguíneos, se va a formar el tumor glómico o hemangiopericitoma. Luego tenemos aquí que ver, ¿no? Que en estas malformaciones vasculares que son generalmente de desarrollo y de progresión vascular reactivas, va a haber la angiomatosis basilar, hemangiomas, pueden ser derivadas del endotelio como hemangiomas, linfangiomas, angiosarcomas, y a partir de estas células que se sostienen y rodean a los vasos sanguíneos, el tumor glómico o hemangiopericitoma, ¿ya? Y los tumores benignos, que son tumores en densas en los conductos vasculares, generalmente, que van a estar llenos de glóbulos rojos o linfa y que van a estar justamente revistiendo la capa de las células endoteliales, ¿no? Y vamos a ver que en estos pacientes, ¿no? Generalmente ocurren unas alteraciones que pueden ser en los bebés recién nacidos, como se llaman hemangiomas. Los hemangiomas son vasos sanguíneos normales llenos de sangre, ¿no? Tenemos que generalmente se ocurre esto en la infancia, y ahí tenemos la imagen, ¿no? Como hay un tipo de hemangioma capilar que afecta a la piel y los tipos cutáneos, subcutáneos que vamos a ver de las mucosas de origen, generalmente en las cavidades orales va a presentarse, ¿no? Y tenemos que el hemangioma juvenil que se presenta generalmente en niños de 1 a 3 años, que tiene un color pardo y vamos a ver que están presentes en la superficie de un bebé pues recién nacido, ¿no? Pequeño. Entonces vamos a ver que hay, ¿qué cosa hay? Capilares de pared, densos, llenos de sangre, ¿no?
y separados por un estroma bastante pavimentoso. Ahí los ven, este aquí y este aquí. Esos son los hemangiomas. Los hemangiomas cavernosos, que también son bastante frecuentes en niñitos u otros, tenemos que está conformado por grandes conductos vasculares dilatados, no delimitados y son profundos. Pueden provocar destrucción y presión, ¿no? En la morfología, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que son más blandas, esponjosas de color rojo, de 1 a 2 centímetros más o menos, no están encapsulados y vamos a ver que generalmente están en zonas subcutáneas de la cara, de las extremidades. Es frecuente que haya trombosis vascular. Después tenemos que en estos casos puede llegar a la calcificación distrófica, ¿no? Que va a estar asociado a estos cambios que se van a producir. Realmente granuloma piógeno, que es un órgano, vamos a ver que es capilar, pero que también tiene, ¿no? Cambios que se van a ir dando, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. Entonces tenemos que, pueden producirse calcificación distrófica. Ahí va a haber también el granuloma piógeno, que es un hemangioma capilar, nodular, pediculado, de crecimiento rápido sobre la piel, sobre las mucosas, oral, gingival. Y tenemos que por traumatismo pueden crecer de 1 a 2 centímetros y van a proliferar luego y van a producir edema, inflamatorio agudo, y luego vamos a tener que este tumor también este tumor puede presentarse en mujeres embarazadas, pero generalmente en las zonas de las encías. ¿Sí? La siguiente, vamos a ver el linfangioma. ¿Qué llamamos linfangiomas? También son tumores, nos dicen las personas, drenaje linfático. ¿Ah? Ya, el linfangioma son tumores linfáticos benignos, pero que sin embargo tienen un linfático simple, ¿no? Como una de las variedades que es a nivel capilar. Son pequeños conductos linfáticos distribuidos en la cabeza, en el cuello y en el tejido, en otros tejidos celulares, subcutáneos generalmente a nivel de la axila. Tenemos que hay lesiones poco elevadas, que también pueden ser pediculadas de 1 a 2 centímetros. Aquí tenemos nosotros que estas lesiones que van a ser pediculadas más o menos son de 1 a 2 centímetros, ¿no? Entonces este linfangioma tiene que haber una zona linfática, ¿no? De vasos linfáticos para producirse esta alteración. En la histología, ¿qué es lo que vamos a ver? Que estos presentan espacios aparentemente tapizados, ¿no? Por células en el endotelio, con conductos capilares y con eritrocitos, ¿no? No, y sin eritrocitos, porque es linfa, la linfa, ¿no? Entonces el linfangioma cavernoso va a estar presente en el cuello, en las axilas de los niños, y son espacios linfáticos revestidos de células epiteliales que van a estar separadas por un estroma de un tejido conjuntivo, ¿no? Ahí lo tenemos presentes estos casitos en los síndromes de Tartar, ¿no? Entonces ahí está la imagen. Luego tenemos aquí que decir que también estos tumores linfáticos pueden ser benignos, ¿no? El linfático simple, ¿no? Que son pequeños capilares linfáticos que van a ser distribuidos generalmente a nivel de la cabeza, del cuello y de otros tejidos celulares que pueden estar a nivel subcutáneo, ¿no? Luego tenemos, estos son pequeñitos, miden más o menos aproximadamente 1 centímetro, ¿no? Pequeñitos de 1 a 2 centímetros, pero son lesiones algo elevadas, ¿no? En la histología tenemos que estos espacios tapizados por endotelio, con capilares y sin eritrocitos, ¿ya?
Y vamos a ver que hay uno que se llama linfangioma cavernoso en el cuello, en las axilas de los niños, en espacios linfáticos revestidos de células endoteliales separadas por células generalmente van a estar separados por un estroma, ¿no? De tejido conjuntivo. Y tenemos eso, se lo vamos a ver en el síndrome de Turner. Y entonces aquí miren la celularidad, miren. Bien, ¿no? Se ve como un hilito de núcleos ahí, ¿no? Entonces vamos a ver que generalmente en estos tumores que pueden presentarse también, que ya no son benignos sino malignos, podemos describirlos, estos tumores malignos que pueden presentar atipia citológica y son proliferativos con figuras mitóticas. Es un tumor de origen endotelial, se demuestra con marcadores específicos como CD3, quería CD3, y el factor también, el factor de von Willebrand, ¿no? El factor de von Willebrand. Luego de ahí tenemos uno entre los tumores malignos, tenemos al angiosarcoma, que generalmente se presenta en piel o se puede presentar en mama y en hígado. Tenemos ¿qué es lo que van a hacer? Van a formar en la piel manchas rojizas, ¿no? Que luego nosotros ya la podemos estudiar, ¿no? Para identificar el tumor. Son nódulos de color rojo, carnosos, asintomáticos, con zonas afectadas con hemorragia y necrosis. Ahora, el hemangiopericytoma. El hemangiopericytoma también vamos a ver que es una tumoración, pero que son derivadas de los pericitos, que son células son células solamente miofibroblastos, ¿no? Son masas indoloras, de crecimiento un poco lento, pero que se presentan en extremidades inferiores y retroperitoneales. Luego tenemos nosotros el hemangiopericytoma. Sí, doctora, el hemangiopericytoma es el último temita que está Última acá en la diapositiva. Sí, la Sí. última diapositiva. Ya, hasta ahí hemos resumido, porque es bastante largo, pero te hemos resumido porque si no, no se van a aprender ustedes todo. Entonces, después ya seguimos en las siguientes clases, porque ya después de los vasos, ¿qué va a venir? ¿Qué va a pasar por ahí? La sangre, ¿no es cierto? Ya, bueno. Eso ya, ahorita ya pasó dentro del curso, ¿no? Ya, entonces, esa es la clase del día de hoy, sobre vasos sanguíneos. ¿Mm? Las vasculitis, que son esos problemas inflamatorios que se dan a nivel vascular, pero que ya los hemos descrito porque se producen a nivel de las lesiones del endotelio y a nivel de las lesiones musculares en los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Doctora, parece que no hay preguntas. Ya. Entonces, estudien bien las vasculitis, que es lo fundamental, la carnecita de los vasos. O sea, ¿por qué se producen las inflamaciones? ¿Por qué se produce la enfermedad de Kawasaki? ¿Por qué la granulomatosis de Wegener? ¿Ya? Que ahí están descritos, ¿ya? Ya, chicos, ¿ya? Entonces, nos vemos mañana. ¿Sí? ¿Está bien, Listo. Diego? Sí,